Cuando el mundo escucha el apellido Jackson, inmediatamente piensa en una de las familias más influyentes de la historia del entretenimiento. Sin embargo, detrás de la fama, los récords musicales y las luces de los escenarios, existía una niña que durante muchos años tuvo que luchar para ser vista por lo que realmente era, y no únicamente por el peso de su apellido. Esa niña era Janet Jackson. Janet Damira Jo Jackson nació el 16 de mayo de 1966 en Gary, Indiana, Estados Unidos. Fue la menor de 10 hermanos dentro de una familia que ya comenzaba a construir una leyenda en el mundo de la música. Desde muy pequeña estuvo rodeada de talento, disciplina y una presión que pocos niños en el mundo podrían comprender. Su padre, Joseph Jackson, era conocido por su estricta manera de educar a sus hijos. Convencido de que el talento debía ser acompañado por una disciplina casi militar, exigía perfección en cada ensayo y en cada presentación. Su madre, Katherine Jackson, representaba el lado más cálido y espiritual del hogar, intentando equilibrar las tensiones que inevitablemente surgían dentro de una familia tan extraordinaria. Mientras sus hermanos mayores comenzaban a conquistar escenarios como integrantes de los Jackson 5, Janet observaba desde una posición aparentemente privilegiada, pero emocionalmente compleja. Para el público, formar parte de la familia Jackson parecía un sueño. Para ella, sin embargo, significaba crecer bajo una comparación constante. Desde muy pequeña, entendió que cualquier logro suyo sería comparado con los éxitos de sus hermanos, especialmente con los de Michael Jackson, quien rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Aquella situación generó una contradicción permanente en su vida. Por un lado, se sentía orgullosa de pertenecer a una familia admirada por millones de personas. Por otro, deseaba desesperadamente construir una identidad propia. Durante su infancia, Janet no soñaba necesariamente con convertirse en cantante. En realidad, sentía una fuerte atracción por la actuación. Le fascinaba interpretar personajes y explorar emociones diferentes a través de las historias. Su primer contacto con el mundo artístico ocurrió muy temprano. Aun siendo una niña, comenzó a participar en producciones televisivas. Su carisma natural llamó rápidamente la atención de productores y directores. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, apareció en programas de televisión que le permitieron desarrollar sus habilidades frente a las cámaras. Entre ellos, destacó su participación en la serie Good Times, donde el público comenzó a descubrir a una joven actriz con gran potencial. Aquellas experiencias fueron fundamentales para su formación. Por primera vez, Janet sentía que estaba siendo evaluada por su propio talento y no únicamente por pertenecer a la famosa familia Jackson. Sin embargo, el camino estaba lejos de ser sencillo. La presión psicológica seguía acompañándola. Las expectativas eran enormes. Cada decisión profesional era observada por periodistas, productores y fanáticos que esperaban que estuviera a la altura de un apellido convertido en símbolo de excelencia artística. Mientras otros adolescentes podían equivocarse sin grandes consecuencias, Janet sentía que cada paso suyo era examinado bajo una lupa. Durante esos años también comenzó a experimentar inseguridades relacionadas con su apariencia física. Diversas entrevistas posteriores revelarían que la joven artista atravesó momentos difíciles respecto a su autoestima. La fama familiar no eliminaba las dudas personales. Al contrario, en ocasiones las amplificaba. A medida que avanzaba hacia la adolescencia, Janet empezó a comprender que debía tomar una decisión importante: seguir siendo una actriz en crecimiento o explorar seriamente el mundo de la música. Aunque el talento musical parecía correr por las venas de toda la familia Jackson, ella deseaba encontrar una voz propia. No quería ser una simple copia de sus hermanos. Ese deseo de independencia se convirtió en uno de los motores más poderosos de su vida. A comienzos de los años 80, la industria musical atravesaba una transformación radical. Nuevos sonidos, nuevas tecnologías y nuevos estilos comenzaban a conquistar a las audiencias jóvenes. Janet observaba ese fenómeno con atención. Sabía que si algún día decidía dedicarse a la música, tendría que ofrecer algo diferente. La joven artista comenzó entonces un proceso silencioso de aprendizaje. Escuchaba distintos géneros musicales, estudiaba movimientos de baile y analizaba cuidadosamente a los grandes intérpretes de la época.
Sin darse cuenta, estaba construyendo los cimientos de una carrera que terminaría revolucionando el pop internacional. Pero antes de convertirse en una superestrella mundial, Janet tuvo que enfrentarse a numerosos desafíos personales. La constante comparación con Michael Jackson representaba una carga emocional enorme. Muchos críticos asumían que jamás podría alcanzar un éxito similar. Otros creían que únicamente conseguiría contratos gracias a la influencia familiar. Esas opiniones, lejos de desanimarla, alimentaron una determinación extraordinaria. Janet comenzó a desarrollar una mentalidad resiliente. Aprendió que las críticas podían transformarse en combustible para crecer. Con el paso del tiempo comprendió una verdad fundamental. El éxito no consiste en superar a los demás, sino en descubrir quién eres realmente. Esa filosofía terminaría definiendo toda su carrera. Años después, millones de personas admirarían a Janet Jackson por su talento, su capacidad de reinventarse y su influencia cultural. Pero pocos conocían las lágrimas, las dudas y los sacrificios que marcaron sus primeros años. La historia de Janet no comenzó con discos de platino ni con giras mundiales. Comenzó en una casa donde el talento abundaba, pero donde encontrar una identidad propia era quizás el desafío más difícil de todos. Y precisamente esa búsqueda de identidad sería la fuerza que la impulsaría a convertirse en una de las artistas más importantes de varias generaciones. Si la infancia de Janet Jackson estuvo marcada por la búsqueda de una identidad propia, su juventud estaría definida por una lucha aún más ambiciosa: demostrar al mundo que podía convertirse en una estrella por mérito propio. A comienzos de la década de 1980, Janet ya había acumulado cierta experiencia como actriz y figura pública. Sin embargo, aún no había encontrado el vehículo artístico capaz de expresar plenamente su personalidad. La música aparecía como una posibilidad evidente, aunque también representaba un terreno peligroso. Muchos observadores de la industria creían que cualquier intento musical suyo sería inevitablemente comparado con el legado de Michael Jackson. Aquella comparación parecía injusta desde el principio. Michael ya era considerado un fenómeno global. Competir contra semejante referencia parecía una misión imposible. Pero Janet no buscaba competir. Buscaba diferenciarse. Sus primeros trabajos discográficos tuvieron una recepción moderada. Aunque demostraban potencial, todavía no reflejaban la identidad artística que más tarde la convertiría en una de las mujeres más influyentes de la música contemporánea. La verdadera transformación llegó cuando comenzó a trabajar con los productores Jimmy Jam y Terry Lewis. Aquella colaboración cambiaría para siempre el rumbo de su carrera. Los tres compartían una visión común: construir una artista auténtica, moderna y capaz de transmitir mensajes personales a través de su música. En 1986 apareció el álbum Control. Más que un simple disco, fue una declaración de independencia. Janet dejó claro que ya no deseaba ser vista únicamente como la hermana menor de una familia famosa. Quería ser reconocida como una artista completa. El título del álbum tenía un significado profundo. Representaba el control sobre su carrera, sus decisiones y su propia vida. Las canciones abordaban temas como la autonomía femenina, la autoestima y la libertad personal. El público conectó inmediatamente con aquel mensaje. Miles de jóvenes se identificaron con una mujer que se negaba a permitir que otros definieran su destino. El éxito fue espectacular. Las listas de popularidad comenzaron a llenarse con sus canciones. Las ventas crecieron a una velocidad impresionante. Los medios de comunicación empezaron a hablar de ella como una estrella independiente. Por primera vez, Janet Jackson ya no estaba a la sombra de nadie. Había creado su propia luz. Sin embargo, aquello apenas era el comienzo. 3 años después, llegaría un proyecto aún más ambicioso. En 1989 lanzó Rhythm Nation 1814. Muchos especialistas consideran este trabajo como una de las obras más importantes de la historia del pop. Millones de espectadores quedaron fascinados por la precisión de sus movimientos, la fuerza visual de sus presentaciones y la profundidad de sus mensajes. En poco tiempo, Janet dejó de ser simplemente una cantante exitosa. Se convirtió en un fenómeno cultural.
Su influencia comenzó a extenderse más allá de la música. Marcas internacionales querían asociarse con su imagen. Programas de televisión analizaban cada uno de sus lanzamientos. Los críticos elogiaban su capacidad para reinventarse constantemente. Mientras muchos artistas repetían fórmulas exitosas, Janet prefería explorar nuevos territorios creativos. Esa capacidad de evolución se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Durante los años 90, alcanzó niveles de popularidad extraordinarios. Álbumes como Janet consolidaron aún más su posición. La artista mostró una faceta más madura, sensual y emocional. El público respondió con entusiasmo. Las ventas alcanzaron cifras multimillonarias. Las giras internacionales llenaban estadios completos. Las entradas se agotaban en cuestión de horas. En cada escenario demostraba una combinación excepcional de canto, actuación y baile. Muy pocos artistas podían ofrecer un espectáculo tan completo. La crítica especializada comenzó a reconocer formalmente su impacto. Los premios llegaron en abundancia. Janet recibió reconocimientos de las instituciones más importantes de la industria musical. Ganó múltiples galardones por sus grabaciones, videoclips y presentaciones en vivo. Pero quizás más importante que cualquier trofeo fue el respeto que logró conquistar. Sus colegas la admiraban. Los productores la consideraban una visionaria. Las nuevas generaciones de artistas estudiaban sus videoclips para comprender cómo construir una identidad visual poderosa. Con el paso de los años, numerosas estrellas reconocerían públicamente la influencia de Janet Jackson en sus carreras. Su estilo ayudó a redefinir el papel de la mujer dentro de la industria del entretenimiento. Demostró que una artista podía ser fuerte, independiente y comercialmente exitosa al mismo tiempo. Sin embargo, la fama mundial también traía consecuencias. La exposición constante comenzó a afectar su vida privada. Cada entrevista era analizada. Cada fotografía generaba titulares. Cada decisión personal se convertía en noticia internacional. La presión mediática aumentaba de manera constante. Aún así, Janet continuó trabajando con una disciplina admirable. Su ética profesional se convirtió en una leyenda dentro de la industria. Detrás de los escenarios, dedicaba largas horas a ensayos rigurosos. Buscaba la perfección en cada detalle. Quienes trabajaron con ella describían a una artista exigente consigo misma, obsesionada con ofrecer la mejor experiencia posible a su público. Aquella dedicación ayudó a consolidar una carrera extraordinariamente longeva. Década tras década logró mantenerse vigente. Mientras otros nombres desaparecían de las listas de popularidad, Janet encontraba nuevas maneras de conectar con las audiencias. Su legado comenzó a trascender generaciones. Los fanáticos que la admiraban en los años 80 compartían ahora su música con sus hijos y nietos. Su obra se transformó en parte de la historia cultural contemporánea, pero el éxito nunca eliminó completamente las heridas del pasado. Detrás de los premios, los discos de platino y las ovaciones multitudinarias, seguía existiendo una mujer que había pasado gran parte de su vida intentando equilibrar fama, identidad y felicidad personal. Y sería precisamente en el terreno más íntimo de su existencia donde enfrentaría algunas de las pruebas más difíciles de todas. Porque mientras su carrera alcanzaba alturas extraordinarias, su vida sentimental comenzaba a entrar en un territorio lleno de alegrías, sacrificios, rupturas y profundas heridas emocionales. Una historia que terminaría marcando para siempre el corazón de Janet Jackson. Mientras el mundo admiraba a Janet Jackson como una de las artistas más exitosas de su generación, detrás de las cámaras se desarrollaba una historia mucho más compleja. Era la historia de una mujer que, pese a poseer fama, fortuna y reconocimiento internacional, seguía buscando algo que millones de personas anhelan durante toda su vida. Un amor verdadero y duradero. La paradoja de la fama es que puede acercarte a millones de personas y, al mismo tiempo, hacerte sentir profundamente sola. Janet conoció esa realidad desde muy joven. A medida que su carrera alcanzaba nuevas alturas, la presión sobre su vida privada aumentaba de forma constante. Los periodistas querían conocer cada detalle de sus relaciones sentimentales. Los fotógrafos seguían cada uno de sus movimientos. Los rumores aparecían incluso cuando no existía ninguna evidencia.
En medio de ese ambiente de vigilancia permanente, la artista intentó construir relaciones estables. Su primer matrimonio llegó cuando aún era muy joven. En 1984 contrajo matrimonio con James DeBarge, integrante de una conocida familia musical. En aquel momento parecía una historia romántica nacida entre dos jóvenes artistas que compartían experiencias similares. Pero la realidad terminó siendo muy distinta. La relación enfrentó dificultades desde el principio. Las presiones externas, las diferencias personales y la inmadurez propia de la juventud comenzaron a generar conflictos constantes. El matrimonio duró muy poco tiempo. La separación llegó rápidamente y dejó una huella emocional importante en Janet. Aquella experiencia le enseñó una lección dolorosa. El amor por sí solo no siempre es suficiente para sostener una relación. Tras esa ruptura, decidió proteger más cuidadosamente su vida privada. Durante varios años, evitó exponer públicamente aspectos íntimos de su existencia. Sin embargo, el destino todavía tenía nuevas pruebas preparadas para ella. A principios de la década de 1990, comenzó una relación con René Elizondo Jr., un bailarín y colaborador creativo que trabajaba cerca de ella. Con el tiempo, aquella relación evolucionó hasta convertirse en un matrimonio secreto. Durante años, gran parte del público desconoció completamente la existencia de esa unión. La pareja eligió mantener su vínculo lejos de los reflectores. Para Janet, aquello representaba una oportunidad de vivir una historia de amor relativamente normal, alejada de la presión mediática que había afectado experiencias anteriores. Durante un tiempo pareció funcionar. René se convirtió en una figura importante dentro de su círculo profesional y personal. Compartían proyectos, viajes y sueños. Pero incluso las relaciones más discretas pueden enfrentar problemas difíciles. Con el paso de los años comenzaron a surgir tensiones relacionadas con la carrera, la independencia y las expectativas de futuro. Finalmente, la relación terminó. La separación provocó titulares en todo el mundo. Su prioridad era preservar la estabilidad emocional de su familia. Con el paso de los años, Janet comenzó a reflexionar públicamente sobre las lecciones aprendidas. Reconoció errores, admitió decisiones impulsivas, aceptó que algunas relaciones no funcionaron como había imaginado. Pero también comprendió algo fundamental. Cada fracaso sentimental le había enseñado algo valioso sobre sí misma. Las decepciones la hicieron más fuerte. Las pérdidas la hicieron más consciente de sus necesidades emocionales. Los divorcios le permitieron entender qué aspectos eran realmente importantes para construir una relación saludable. Paradójicamente, algunas de las heridas más profundas terminaron convirtiéndose en fuentes de crecimiento personal. Mientras millones de personas seguían admirando a la estrella internacional, Janet atravesaba un proceso mucho más íntimo. Reconstruirse emocionalmente. Aprender a confiar nuevamente. Aprender a perdonar. Aprender a aceptar que la felicidad rara vez sigue un camino perfecto. Y precisamente cuando parecía haber encontrado una nueva serenidad interior, comenzaron a surgir rumores sobre una posible nueva relación sentimental. Rumores que despertarían la curiosidad de la prensa internacional y que terminarían dando origen al titular que hoy vuelve a colocar a Janet Jackson en el centro de atención. Porque después de 3 divorcios, muchas personas se preguntaban si la artista estaba realmente preparada para abrir nuevamente su corazón. Sin embargo, cuando una figura de su dimensión permanece soltera durante varios años, después de una separación mediática, las especulaciones comienzan inevitablemente a multiplicarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió tras su divorcio de Wissam Almana. Durante años, periodistas, fanáticos y programas de entretenimiento intentaron descubrir si existía una nueva persona en la vida de Janet. Cada fotografía, cada aparición pública y cada amistad cercana generaba nuevas teorías. Algunos medios afirmaban que había iniciado discretamente una nueva relación. Otros aseguraban que prefería mantenerse alejada del amor para concentrarse exclusivamente en su hijo y en su bienestar personal. La realidad, como suele suceder, resultó mucho más compleja. A lo largo de los últimos años, han aparecido diversos rumores relacionados con posibles parejas sentimentales. Sin embargo, Janet ha mantenido una posición extremadamente reservada respecto a su vida privada.
Lejos de alimentar las especulaciones, eligió guardar silencio. Ese silencio, paradójicamente, terminó generando aún más curiosidad. Muchos observadores comenzaron a interpretar su discreción como una señal de madurez emocional. Ya no era la joven artista que sentía la necesidad de justificar cada decisión ante la opinión pública. Tampoco era la superestrella que debía responder inmediatamente a cada titular sensacionalista. Era una mujer que había vivido suficientes experiencias para comprender que la felicidad no necesita validación externa. Por esa razón, cuando ocasionalmente ha hablado sobre el amor en entrevistas recientes, sus palabras han mostrado una perspectiva profundamente distinta a la de décadas anteriores. Elementos que muchas veces pasan desapercibidos durante la juventud, pero que adquieren un valor inmenso después de atravesar experiencias difíciles. Al analizar el titular, tras 3 divorcios, Janet Jackson rompió su silencio para revelar quién es su nueva pareja. Es importante distinguir claramente entre los hechos confirmados y las especulaciones que frecuentemente circulan en el mundo del entretenimiento. Hasta la fecha, gran parte de los rumores sobre nuevas relaciones sentimentales de Janet han permanecido sin confirmación oficial. Y precisamente ahí se encuentra uno de los aspectos más interesantes de su evolución personal. Por primera vez en muchos años, parece sentirse cómoda sin necesidad de compartir cada detalle de su vida privada con el mundo. Para algunas personas eso puede resultar frustrante. Para otras, representa una muestra admirable de independencia. Después de todo, pocas figuras públicas han soportado durante tanto tiempo una exposición mediática tan intensa. Desde su adolescencia, cada romance fue noticia. Cada ruptura ocupó titulares. Cada matrimonio generó análisis interminables. Cada divorcio provocó especulaciones globales. Llegó un momento en el que proteger ciertos aspectos de su vida dejó de ser un privilegio para convertirse en una necesidad emocional. Y hoy, independientemente de que exista o no una nueva pareja en su vida, Janet Jackson parece haber alcanzado algo que durante años estuvo buscando: paz interior. Una paz construida a través de la experiencia, la madurez y la aceptación. Porque al final, la verdadera historia detrás de este titular no trata únicamente sobre un nuevo amor. Trata sobre una mujer que sobrevivió a la presión de la fama, a las decepciones sentimentales y a las expectativas imposibles para descubrir una verdad sencilla pero poderosa: que el valor de una persona no se mide por el número de matrimonios que tuvo, ni por los errores que cometió, ni por las veces que tropezó. Se mide por la capacidad de aprender, de crecer y de seguir adelante. Y en ese sentido, Janet Jackson ya ha demostrado, una y otra vez, por qué sigue siendo una de las figuras más admiradas e influyentes de nuestra época. Su legado no está definido por sus divorcios, está definido por su resiliencia,